aquí en Galicia sí, me gustaría, pues nada, dar un pequeño recuerdo a Marta, que falleció la semana pasada y que fue camarada vuestra tanto como nuestra, y de alguna manera pues el participar en esta formación me la recuerda mucho. Bueno, sin más, simplemente este pequeño recuerdo. Paso nada, pues a hablaros un poquito de la historia del Partido Comunista, simplemente el principio de la historia del Partido Comunista bolchevique de la URSS, en la que se dan unos debates muy importantes. Yo creo que aún sigue muy vigentes a día de hoy el debate contra el oportunismo en las posturas ideológicas del partido, e incluso algunos relativos a lo que es la organización del mismo, no solamente a las cuestiones ideológicas. Este libro pues lo encarga el Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética en el año 39, me parece, que al final no lo apunté, y me parece que era en el 39, en el 39. Aparece como firmado como un comité de redacción de este mismo comité central. Sin embargo, pues un tiempo después la autoría se desveló de alguna manera, ¿no? que en realidad era de Stalin, y por tanto aparece como una de sus obras. Bueno, entonces, no sé si estoy pasando de presentación. ¿Estáis viendo la segunda? No, no se ha movido nada. A ver, espera, que no sé muy bien cómo tengo que hacerlo. Porras. Perdonadme que con este sistema diferente estoy aquí. Vale. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, en esta primera parte del libro, digamos que hace una situación, ¿no? de lo que era la situación una descripción de lo que era la situación de Rusia a finales del siglo XIX. Nos explica que el desarrollo del capitalismo en la Rusia zarista pues empezó con varias décadas de retraso con respecto a lo que eran los partidos del entorno, los países del entorno, ¿no? de Europa. La economía rusa estaba basada en un régimen de servidumbre al servicio de terratenientes, que, al igual que había ocurrido en otros países previamente, no permitía que se desarrollase en toda su potencial la industria. Era un sistema que daba unos rendimientos muy bajos al trabajo en el campo de los siervos, y estaba, pues, de alguna manera estaba destinado a desaparecer por el empuje del propio desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? En este contexto, pues a raíz de sucesos como la derrota de la guerra en Crimea o las propias revueltas campesinas, el gobierno zarista se ve obligado a abolir el régimen de servidumbre, que obviamente, pues lo mismo, igual que en otros países previamente, esto no implicó el final de la opresión de los terratenientes sobre los campesinos, simplemente cambió su forma. Les despojaron de las tierras que cultivaban mediante lo que se llamó los recortes, o exigían rescates para permitir esta liberación, etcétera, lo que llevó a que los campesinos tuvieran que ceder parte de su trabajo a esos mismos terratenientes que les explotaban previamente, en diversas formas, como era el pago de trabajo o la parcería. Esta explotación de los campesinos impedía que se mejoraran sus explotaciones agrícolas, y justifica en parte el tremendo atraso de la agricultura en Rusia justo antes de la revolución. Sin embargo, pues a pesar de todos los problemas que tenía, ¿no? Esta abolición del régimen de servidumbre pues era el paso necesario para el avance de las fuerzas productivas. Esta situación, que llevaba a la ruina a los campesinos, hacía que se vieran obligados a abandonar la aldea en busca de jornal, y acababan siendo mano de obra barata en las fábricas. Este proceso tampoco es
exclusivo de Rusia, sino que es análogo pues, a lo ocurrido en el resto de los países europeos con procesos similares varias décadas antes. Nos explica también que la Rusia zarista en aquel momento era una cárcel de pueblos, ¿no? Cualquier nacionalidad no rusa estaba privada de derechos y sometidos a múltiples ultrajes y humillaciones. A pesar de que existían aún residuos del régimen feudal, la abolición del régimen de servidumbre permitió que se aceleraran, o sea, se permitió una aceleración en el desarrollo del capitalismo industrial. En 25 años, entre 1865 y 1890, se duplica el número de obreros en las grandes fábricas y en ferrocarriles, y casi vuelve a duplicarse una vez más solamente durante la década de los 90. O sea, dio, digamos, el pistoletazo de salida para un desarrollo muy importante del capitalismo industrial. El proletariado que se crea, ¿no? que aparece con este desarrollo era ya un proletariado moderno, con todo lo que ello implica en cuanto a combatividad. Aún así, el país seguía siendo pues, una economía atrasada, un país agrario. En 1897, cinco sextas partes de la población trabajaba en la agricultura. Sin embargo, nos explica también esta parte del texto, ¿no? que el capitalismo no se desarrollaba solo en las ciudades, también en las explotaciones agrarias. Las relaciones de producción que previamente habían sido feudales evolucionaban, ¿no? Entonces se daba una concentración de tierra en manos de unos campesinos más acomodados, que fueron los kulaks, mientras que otros se iban arruinando y pasaban a formar parte pues, de un grupo de campesinos pobres o proletarios o semiproletarios, ¿no? que es el que les llamaba Lenin. Y bueno, pues una parte de ellos pues, pasaban a ser, como comentábamos, obreros fabriles. Por otra parte, digamos, como descripción, ¿no? de la situación, las condiciones de los obreros fabriles eran, pues como en los inicios del capitalismo en el resto de los países también, muy penosas. Las jornadas eran habitualmente pues, de 12, 13, 14 horas. Los niños y mujeres estaban igualmente explotados en horario, pero además con salarios mucho menores. No había medidas de protección en el trabajo, no tenían acceso a asistencia médica, las condiciones en las que vivían eran horribles y no tenían ninguna manera de salir de ello. Y entonces esto da lugar a que los obreros empiecen a organizarse, primero de forma pues, incipiente, poniéndose de acuerdo entre ellos para presentar sus reivindicaciones. Empiezan los primeros paros, las primeras huelgas, y empiezan los obreros más conscientes a darse cuenta de que necesitaban organizarse, ¿no? Dan lugar a las primeras asociaciones obreras en la década del 70, en las que ya además se notaba la influencia de los partidos socialdemócratas europeos. No había algunos, habla de algunos obreros que habían estado en el extranjero y traían estas ideas, ¿no? En la siguiente década aumenta el número de huelgas, entre otras cosas, por ejemplo, para protestar por las multas que los patronos imponían a los obreros y que les sustraían una parte muy importante del salario. Una de las más importantes, con este tema, ¿no? dio lugar a que el gobierno tuviera que regular la forma en la que esas multas se imponían, y que la ley decía algo así como que debían invertirse en las necesidades de los propios obreros. Y esto, aunque parezca pues digamos una victoria muy, muy pequeña, ¿no? Lo que les dio sobre todo fue la demostración de la utilidad de la lucha organizada. A ver si vuelvo a cambiar aquí. Ay, aquí. Vale. Vale. ¿Qué más funciona? Perdón, es que esto funciona un poquito mal. Este sistema que cogí. Vale, hasta que aparecieron los primeros grupos marxistas, esta labor revolucionaria, que la poca que había, la llevaban a cabo lo que eran los populistas, ¿no? llamados populistas.
Este grupo pensaba que el cambio social vendría de manos del campesinado exclusivamente, desconocían lo que era la clase obrera y desde luego no comprendían su gran potencial revolucionario. De uno de estos grupos precisamente salió Plejanov, que después de formarse en el exterior creó el primer grupo marxista y se dedicó a combatir las desviaciones ideológicas de los anteriores, con todo el arsenal teórico marxista que había adquirido, y de hecho, vamos, Lenin lo trata como una de las personas, la persona que más hizo por extender el marxismo en aquella época en Rusia, ¿no? Entonces, Plejanov traducía las obras de Marx y Engels y transmitía sus ideas, ¿no? Dice, cuenta, ¿no?, que fueron Marx y Engels quienes dejaron claro que el socialismo era el resultado necesario del desarrollo de la moderna sociedad capitalista, que ésta se hundiría igual que las anteriores y que el propio capitalismo engendra la fuerza que lo enterrará, que solo la lucha de clases del proletariado liberará a la humanidad de la explotación, descubrieron las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad capitalista y enseñaron al proletariado a tener conciencia de sus fuerzas, de sus intereses y a unirse para la lucha necesaria contra la burguesía. Todas estas ideas, que el derrocamiento del poder no podía tener lugar de forma pacífica, que solo podía realizarse mediante la aplicación de la violencia revolucionaria contra la burguesía, de la revolución proletaria, instaurando su dominación política, la dictadura del proletariado, y llevando a una nueva sociedad comunista sin clases, o cosas como que el proletariado industrial es la clase más revolucionaria y por tanto la más avanzada de la sociedad capitalista, o que el proletariado para conseguir derrocar al capitalismo necesitaba disponer de una herramienta que era el propio partido obrero, pues todas estas ideas básicas del corpus teórico marxista es a lo que dedicó su labor Plejanov junto con el grupo Emancipación del Trabajo, ¿no? Las especifica estas en concreto. ¿Qué le ocurrió? Al compartir estas teorías marxistas, el grupo La Emancipación del Trabajo se vio en la necesidad de combatir las ideas populistas y viceversa. Al combatirlas, Plejanov escribió obras muy importantes que sirvieron para la propagación de las ideas marxistas. Los populistas, como decíamos, pretendían que el cambio de la sociedad lo tenía que realizar el campesinado, que era la clase destinada a hacerlo. Y no comprendían que sin la clase obrera y sin aliarse a esta y ser dirigidas por la misma, pues era imposible que el campesinado solamente pudiera vencer al zarismo y a los terratenientes. Intentaron infructuosamente poner en pie a los campesinos. La juventud intelectual revolucionaria, pues digamos que se disfrazó de campesinos y se fueron a la aldea. A intentar que los campesinos se levantaran, que no les hicieron ningún tipo de caso, pues obviamente porque ni los conocían ni comprendían lo que eran los campesinos. A mí me recuerda un poquito cuando lo leí a esta gente que cuando llegan las elecciones y nos va muy mal, dice que hay que bajar a los barrios, ¿no?, como algo completamente exterior a nosotros mismos, con lo cual, pues, en un momento en el que no formas parte, pues no puedes ser vanguardia de nada. Decidieron por su cuenta seguir con su lucha, ¿no?, y lo hicieron mediante métodos terroristas que no aportaron ningún tipo de beneficio al pueblo y no hacían más que confundir a campesinos o a los obreros y desviaban la atención de la verdadera lucha revolucionaria. Por esta misma razón, pues se vieron Plejanov y su grupo se vio en la necesidad de combatirlos ideológicamente. Las ideas básicas, falsas de los populistas eran básicamente tres: que el capitalismo en Rusia era un fenómeno casual, que no se desarrollaría el capitalismo y por tanto no crecería ni se desarrollaría el proletariado,
que la clase obrera no era la más avanzada de la revolución, que ésta se podía realizar sin contar con ellos, solo con la fuerza del campesinado, y en general tenían una visión idealista de la historia, no comprendían las leyes que rigen el desarrollo económico e histórico de la sociedad y pensaban que ésta avanzaba por la acción de los héroes o de los grandes hombres y que detrás de ellos avanzaban ciegamente las masas, ¿no? Entonces, combatiéndolos, Plejánov publicó varias obras en las que desmontaba una a una las ideas erróneas de los populistas, desgranando con ello lo que es la teoría marxista. Para empezar, constataba que la realidad del capitalismo en Rusia, o sea, el capitalismo en Rusia era una realidad, ya lo demostraba con datos, y que su avance era imparable independientemente de los deseos de los revolucionarios, y cuya labor obviamente no era impedir el desarrollo del mismo, que aunque lo quisieran no lo iban a conseguir, ¿no? Sino su labor sería apoyarse en la poderosa fuerza revolucionaria que se engendraban a la par que se desarrollaba el capitalismo, que obviamente era la clase obrera, desarrollando su conciencia y organizándola para crear su propio partido obrero. En el mismo hilo defendía que, a pesar de que el proletariado aún era numéricamente muy inferior al campesinado, era mucho más avanzado, pues estaba vinculado a la forma más progresiva de la economía, a la gran producción, que crecía año a año y que se desarrollaba políticamente. Era más susceptible de organización y era la clase más revolucionaria. Pues no tenía nada que perder. Sin embargo, los campesinos, por su parte, estaban vinculados a la forma más atrasada de la economía, su número menguaba y la diseminación dificultaba su organización. Además de que su situación su condición de pequeños propietarios los hacían más reacios al movimiento revolucionario, ¿no? Al cambio. De hecho, describe un poquito la sociedad campesina y realmente la describe como pues el imperio de los kulaks y no de un proletariado campesino. Finalmente, contra las ideas populistas, desarrolla también lo que es el materialismo histórico marxista, que como venís de escuchar la anterior sesión, pues tampoco voy a entrar mucho en el tema, ¿no? Pero bueno, desarrolla un poquito la idea de que el desarrollo de la sociedad se determina por el desarrollo de las condiciones materiales de existencia de las mismas, no por el deseo o ideas de determinadas personalidades. Se determina por los cambios operados en los medios de producción, por los cambios operados en las relaciones de clase dentro del campo de la producción de los bienes materiales y por la lucha de clases en torno al papel y al lugar que ocupan en la producción y distribución de estos mismos bienes materiales. No son las ideas las que determinan la situación económico-social de los hombres, sino a la inversa, la situación económico-social la que determina las ideas. También en el mismo tono, ¿no? Dice que no son los hombres los que hacen la historia, sino al revés. No son los héroes los que hacen la historia, perdón, sino al revés, es la historia la que hace a los héroes, ¿no? en un momento determinado. Vale. Con respecto a Lenin, nos cuenta bueno, pues un poquito cómo comienza su actividad revolucionaria en la universidad, donde ingresa en el grupo marxista, un grupo organizado por Fedoseyev, que destacaba allí donde fuera por sus extensos conocimientos de marxismo y su capacidad para aplicarla a la situación concreta en lo económico y en lo político de la Rusia zarista. En Petersburgo, Lenin empieza a participar en los círculos obreros, enseñando marxismo a los obreros más avanzados. Se crean, gracias a su labor, nuevos círculos obreros y al cabo de un tiempo propone la unificación de los mismos en lo que se llamó la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, y que sería
o así lo comentan, ¿no?, como un paso preparatorio para la creación de un partido marxista revolucionario, que es una idea que está presente en Lenin desde el principio de sus textos. Con este paso de crear la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, trazaba ya el plan, digamos, de que esta unión de lucha se vinculara más incluso al movimiento obrero, que pasara de la propaganda política a la agitación política entre las grandes masas de la clase obrera, y no solamente, digamos, la formación de unos poquitos obreros más avanzados, digamos. Y este paso en concreto tuvo una importancia enorme en lo que fue el desarrollo del movimiento obrero de Rusia. Siguiendo la dirección marcada por Lenin, guiados por él, la unión de lucha combinaba la lucha económica de reivindicaciones por unas mejores condiciones laborales con la lucha política contra el zarismo. Y de esta manera educaba políticamente a los obreros y fusionaba el socialismo con el movimiento obrero, cuestión que también es muy repetida en su trayectoria política. Este grupo servía un poquito de sostén ideológico y de ayuda a las huelgas y protestas que iban surgiendo en las fábricas. Eran conocedoras de ellos por los obreros cada vez más que formaban parte de estos grupos de estudios, y allá donde surgían estas protestas, pues creaban hojas de denuncias de los abusos en los que pues denunciaban los abusos de los patronos o explicaban las formas de lucha que deberían de seguir los trabajadores, y daban voz a las reivindicaciones de los mismos. Todas estas luchas y huelgas, pues algunas ayudadas por el trabajo de la Unión, dieron lugar a varias victorias. Entre otras, acabó siendo lo que fue la limitación de la jornada laboral a 11 horas y media. Esta labor de la Unión en San Petersburgo sirvió de ejemplo y se formaron grupos de estas características por toda Rusia. Y esta experiencia dice que serviría a Lenin de base para la creación de un partido socialdemócrata marxista en Rusia. Asimismo, bueno, esta acción también lo llevó a la cárcel junto con otros dirigentes, lo que descabezó la Unión y dio cabida a la entrada de los llamados economistas, que se llamaban a sí mismos los jóvenes contra los viejos, y básicamente lo que decían era que a los obreros lo que les correspondía era la lucha económica por sus condiciones laborales contra el patrón o contra el gobierno, y dejando la cuestión política para la burguesía, ¿no?, que era la clase que debería de ocuparse de la lucha política. Los obreros solo deberían de ocuparse de su lucha económica por sus condiciones materiales. Vale. A pesar del trabajo de Plejánov, las ideas populistas no habían desaparecido completamente, ¿no? Fue Lenin el encargado de definitivamente acabar con ellas. En el libro ¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas?, se dedica a la tarea de desenmascarar a los populistas que en este momento ya proponían la reconciliación con el zarismo y que en el fondo pues actuaban como portavoces de los kulaks, mientras que difamaban a los marxistas, tergiversando sus propuestas. En este libro Lenin desarrolla por primera vez la idea de la alianza entre el campesinado y el proletariado, que sería necesaria para derrocar al zarismo, a la burguesía y a los terratenientes. Desarrolla también la idea de crear un partido marxista único en toda Rusia, que obviamente en aquel momento no existía, que abarcara a todos los círculos obreros de las distintas ciudades y a todas las pequeñas organizaciones marxistas de mayor o menor medida que existían en toda la extensión de Rusia, ¿no? Y que tuviera una estrategia y una organización y una línea política común. Los marxistas legales, por su parte, eran intelectuales burgueses que se sentían atraídos
por el auge de las ideas marxistas y las publicaban, digamos que tergiversándolas en periódicos y publicaciones legales. Supeditaba el movimiento obrero a sus publicaciones, ¿no? Supeditaban el movimiento obrero a los intereses de la sociedad burguesa y además descartaban de la ideología marxista puntos claves como era la teoría de la revolución proletaria, de la dictadura del proletariado, con lo cual vaciaban mucho de contenido lo que el marxismo que decían extender, ¿no? Lenin consideraba que era posible una alianza estratégica con ellos, pero a su vez pues, denunciaba la base liberal burguesa de sus ideas. Es en este momento que se celebra el primer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, del que sale un manifiesto, pero no sale ni programa, ni estatutos, ni nada, con lo cual digamos que de alguna manera se hace el congreso, se anuncia la creación de este partido obrero socialdemócrata, pero en la realidad el partido como tal no existe, ¿no? Incluso el manifiesto pues comenta, ¿no?, que tiene muchas fallas, ¿no? No se señalaban cuestiones como, por ejemplo, la misión del proletariado de conquistar el poder político, o no se trataban cuestiones como las alianzas necesarias para lo mismo del tema del campesinado. Seguimos. Vale, lucha de Lenin contra el economismo. Vale, a este congreso no acudió Lenin porque estaba deportado en Siberia. Durante su deportación pues, escribía varios escritos importantes, como el desarrollo del capitalismo en Rusia o las tareas de los socialdemócratas rusos, pero además se ocupó principalmente del problema de los economistas, a los que señalaba como un enemigo al que desenmascarar, ¿no? Que estaban muy presentes porque estaban muy presentes en el movimiento obrero. Lo que decían los economistas, ¿no? Decían que los obreros solo debían luchar en el terreno de las mejoras económicas, ¿no? La lucha por el salario, por condiciones laborales, por horarios, etcétera. Y tenían que dejar la lucha política a la burguesía liberal, a quien estos obreros debían de apoyar. Y, por tanto, renegaban de una de las ideas principales de Lenin, que era la creación de un partido político obrero. Y para Lenin esto era renegar del marxismo. Los economistas escribieron un manifiesto en el que llamaban a los obreros a renunciar a la creación de este partido político independiente, y Lenin, bueno, después de lanzar a su vez su contestación, decide que es necesario crear un periódico marxista y legal para todo el país. Esta publicación sería la Iskra. Para ello, enlazaría entre sí a las diversas organizaciones marxistas dispersas por toda Rusia, que en aquel momento estaban trabajando de forma autónoma e independiente. Y la idea sería crear de esta forma pues el germen de un verdadero partido marxista de ámbito ruso. Esta publicación bueno, se encuentra con ciertos problemas para hacerla, y finalmente empiezan a publicarse desde el extranjero y introducirlo clandestinamente en Rusia. Vale. A principios del siglo XX llega a Rusia una gran crisis que se había iniciado años antes, unos pocos años antes, en Europa. Se destruyen miles de puestos de trabajo y se acaba con muchos de los avances que se habían conseguido durante los últimos años mediante las luchas obreras. Esto, lejos de acabar con el movimiento obrero, lo que hizo fue avivarlo y darle un carácter más revolucionario. Entonces, durante los 4 primeros años del siglo XX se incrementan
el número de huelgas, la intensidad de las mismas y también, a su vez, obviamente, la intensidad de la represión hacia las mismas. Hay obreros detenidos, muertos, etcétera, ¿no? No hacía más que aumentar, ¿no? Paulatinamente, la respuesta de los obreros y extender las huelgas por todo el país. Ya en el año 1903 se producen varias huelgas de carácter político, no solamente económico. Estas eran cada vez más organizadas. La actividad de los obreros comenzaba ya a estar organizada por los comités socialdemócratas, etcétera. Y esto, a su vez, encontraba una réplica en el campo. Se sucedían las revueltas campesinas, los campesinos se apoderaban de las tierras que les habían arrebatado previamente, asesinaban a los terratenientes los peores, ¿no? Los que habían sido más crueles probablemente. También tuvo otra consecuencia este movimiento revolucionario o prerevolucionario organizado de los obreros, es que los estudiantes replicaron estas huelgas, ¿no? Con manifestaciones y huelgas propias en la universidad, y fueron duramente reprimidas. Claro, este último movimiento concretamente pone en pie también, aparte de la burguesía, ¿no? Tiene que se ve en la necesidad de protestar contra la dureza del zarismo, pues contra los que obviamente eran sus hijos, ¿no? Que eran los jóvenes que estudiaban. En este contexto, el gobierno zarista intenta, por un lado, reprimir el movimiento obrero, pero por otro lado, intenta anularlo mediante la creación de organizaciones que eran supuestamente obreras, pero que no eran tal. Este intento, pues, fracasó, vamos, no me sale la palabra. Bueno, fracasó, perdón, que me atasqué. Vale, entonces, ¿cuál es el plan de Lenin para la organización de un partido marxista? Como comentábamos, que la realidad es que después de este primer congreso que se hace del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, realmente no existía un partido propiamente dicho, no tenía programas y no tenía estatutos, ¿no? Nos dice cómo, además, con el triunfo de las ideas marxistas y la actuación revolucionaria de los obreros, se pone, digamos, de moda el marxismo y las organizaciones se llenan de, pues, jóvenes intelectuales atraídos por estas ideas, pero que tienen una formación endeble, que no tienen experiencia ninguna en el aspecto político y en la organización, que tienen ideas confusas, lo que hace, ideas confusas respecto a lo que es el marxismo, ¿no? Lo que hace descender el nivel teórico y político en las organizaciones marxistas. La situación de huelgas y de conflictividad hace necesaria la creación de un partido único y centralizado, pero existe también una desorganización muy importante entre los distintos comités, una falta muy importante de unidad ideológica, y todo esto lo dificultaba, ¿no? Más allá de la propia inquina con la que el zarismo perseguía a los dirigentes más conscientes, etcétera. Se encuentran también con que muchos de los comités locales están centrados en su actividad y no tienen una visión global o no comprendían la necesidad de una unidad orgánica e ideológica. Asimismo, había personas dentro del partido con sus propios órganos de expresión que justificaban la desarticulación orgánica y la dispersión ideológica. Y en este contexto, Lenin dice, la primera tarea que tenemos es acabar con el oportunismo de los economistas antes de poder convocar un congreso, ¿no? Y dice, antes de unificar y para unificarse es necesario empezar por deslindar los campos de un modo resuelto y definido. Y dice, ahonda un poquito en su idea, ¿no? Para esto es necesario un periódico combativo y único para toda Rusia, que es la Iskra.
y entonces desarrolla la función que este periódico, esta publicación debería tener, la desarrolla en su libro ¿Qué hacer? Dice que es una publicación que nos permitiría desarrollar de un modo sistemático una propaganda y agitación sólidas en el plano de los principios y extensiva a todos los aspectos que son la tarea constante y fundamental de la socialdemocracia ahora y siempre, y que deben ser, sobre todo, la tarea vital en los momentos actuales, en que el interés por la política, por los problemas del socialismo se ha despertado en las más extensas capas de la población. La red que formaría una publicación de estas características serviría además de armazón para el futuro Partido Socialdemócrata, ¿no? Tener que sea una publicación a nivel de toda Rusia requiere una implicación de las organizaciones que hasta el momento, o sea, un trabajo conjunto, ¿no?, de las organizaciones que hasta el momento no estaban teniendo, y digamos que daría el paso para la idea que él tenía de lo que debería de ser un partido socialdemócrata a nivel ruso. Voy a pararme en una parte que me parece importante, voy a leerla tal cual del libro, porque me gusta cómo lo explica. Por lo que se refiere a su estructura y composición, Lenin entendía que el partido debía de constar de dos partes. Un círculo reducido de militantes que formasen los cuadros de dirección fijos, en el que debería entrar fundamentalmente revolucionarios profesionales, o sea, militantes cuya única ocupación fuera el trabajo del partido y dotados de un mínimo indispensable de conocimientos teóricos, de experiencia política, de capacidad de organización y de habilidad para luchar con la policía zarista y bueno, escapar de ella. Y, por otro lado, una red extensa de organizaciones periféricas del partido, integradas por una masa numerosísima de afiliados y rodeados de la simpatía y el apoyo de cientos de miles de trabajadores, ¿no? Una diferencia entre lo que sería pues, una parte más avanzada, más de vanguardia, y la masa formada por las organizaciones periféricas del partido. Dice Lenin, ¿no?, que no puede haber un movimiento revolucionario sólido sin una organización de dirigentes estables que asegure la continuidad. Que cuanto más extensa sea la masa espontáneamente incorporada a la lucha, más apremiante es la necesidad de la organización y más sólida tiene que ser esta. Que dicha organización debe estar formada por hombres entregados profesionalmente a las actividades revolucionarias, que en el país de la autocracia, cuanto más restringamos el contingente de los miembros de una organización de este tipo, hasta no incluir en ella más que aquellos afiliados que se ocupen profesionalmente de actividades revolucionarias y que tengan ya una preparación profesional en el arte de luchar contra la policía política, más difícil será cazar a esta organización y mayor será el número de personas, tanto de la clase obrera como de las demás clases de la sociedad, que podrán participar en el movimiento y colaborar activamente en él. Fijaos cómo plantea ya la forma en la que debe de organizarse todo el partido, tanto en la lucha, o sea, tanto en la lucha futura, ¿no?, de revolución, como directamente en la lucha contra el zarismo. En lo que respecta al papel que debe de tener el partido, dice que este debería ser un destacamento de vanguardia de la clase obrera, la fuerza dirigente del movimiento obrero que unificase y orientase la lucha de clases del proletariado. La meta final es el derrocamiento del capitalismo y la instauración del socialismo, y la inmediata sería derribar el zarismo e implantar un régimen democrático. Dice que las conquistas parciales son necesarias, pero son pequeños avances, pero que no son la batalla decisiva. Y obviamente pues tuvo la oposición de los economistas, que opinaban que la lucha contra el zarismo no era una cuestión de la clase obrera, sino que era una cuestión de todas las clases, que el partido no debía de ser la fuerza dirigente, sino marchar detrás del movimiento obrero, que no era importante el papel de organizador de la lucha obrera. Entonces, en el quehacer, Lenin combate todas estas ideas, ¿no? Le dice que la lucha de los obreros no debe de ser solo por mejoras económicas, que ellos tampoco lo quieren así.
La lucha del obrero debe de ser destruir el sistema capitalista, y que para ello, pues sí que obviamente necesitan derrocar previamente al zarismo. Que ensalzar los procesos espontáneos y rechazar la organización significa ir por detrás de los... que el partido vaya por detrás de los acontecimientos, que sea una fuerza pasiva, y al cabo significa la destrucción del partido y significa dejar a la clase obrera pues desarmada, lo que para Lenin es lo mismo que obviamente que traicionarla, ¿no? Que todo esto es burlarse de los obreros y desprestigiar la teoría, que es el arma gracias a la cual el partido tiene conciencia del presente y prevé el futuro. Y entonces rechazar todo esto significa hundirse en el oportunismo. Dice que, bueno, la famosa frase que entiendo que todo el mundo conoce, ¿no? Que sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario. Solo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir su misión de combatiente de vanguardia. Los oportunistas engañaban a la clase obrera, dice, ensalzando la espontaneidad, ¿no? El socialismo no brota de la espontaneidad, sino de la ciencia. Y entonces opina que con esto lo que hacían era ayudar a infiltrar la ideología burguesa en el movimiento obrero. Como conclusión, dice Lenin, de todas estas ideas anteriores, los economistas no aspiran a un partido para la revolución, sino que lo que quieren es un partido para las reformas sociales, un partido que mantenga el capitalismo, lo cual pues es reformista, ¿no? Y que todas estas ideas de los economistas no surgen por sí mismas, sino que vienen de los sostenes que los sostenes del economismo eran reflejo en Rusia de lo que eran los revisionistas de Bernstein en Europa. En este libro se señala la importancia que tuvo la obra ¿Qué hacer? En el movimiento socialdemócrata ruso, ¿no? Por varias cuestiones. Es la primera vez que se denuncia el oportunismo tan claramente, el oportunismo que busca rebajar el papel de la conciencia socialista en el movimiento proletario. Perdón. Por otro lado, reivindica la importancia de la teoría como fuerza revolucionaria y dirigente, expone claramente la tesis cardinal del marxismo, según la cual el partido es la fusión del movimiento obrero con el socialismo, y además desarrolla claramente los fundamentos ideológicos de lo que tiene que ser un partido marxista. Perdón por estar tanto tiempo, pero es que me parecía una parte muy, muy importante del texto. Vale, en este momento ya se dan las condiciones para celebrar el segundo congreso del Partido Socialdemócrata Obrero de Rusia. Estaban principalmente, en principio, formado por iskristas, ya no estaban los economistas después de este golpe, digamos, ideológico, pero sí que tenían algunos infiltrados, aparte de que estaban también los representantes del Bund, que sin ser economistas sí que tenían similitudes, ¿no? En algunas de sus planteamientos. No me paro en el tema de los números de grupos, aunque es muy interesante. Después hablamos, ¿no?, del libro Un paso adelante, dos atrás, en el que habla muchísimo de los movimientos, de las votaciones y de los cambios de bandos, ¿no?, digamos. Pero bueno, sí que había posiciones a la hora de empezar este congreso, había posiciones muy, muy diferenciadas, ¿no? Se plantea como una de las cuestiones más importantes aprobar el programa y los estatutos. En la parte de la aprobación del programa, pues hubo varias discusiones, varios temas principales sobre los que se discutían, entre otras cosas, el concepto de la dictadura del proletariado, que se incluyera dentro del programa. La principal tesis era que, como no estaba en otros partidos europeos, en socialdemócratas, se entiende, pues no era necesario que estuviera aquí.
la cuestión de la alianza con los campesinos y el tema de la autodeterminación de las naciones en las que estaban en contra los del Bund y los polacos, ¿no? Todos estos temas fueron contestados por Lenin y se ganó los iskristas, ¿no?, que llaman, ganaron la votación sin problema ninguno y se aprueba el programa. El programa constaba de dos partes, un programa de máximo en el que se exponía la misión fundamental que tiene la clase obrera en la historia, ¿no?, que es la revolución socialista y mediante la dictadura del proletariado, la implantación de una nueva sociedad comunista, y un programa de mínimos, aquellas cosas que se pueden hacer antes de poder acabar con el capitalismo, ¿no?, el derrocamiento del zarismo y la implantación de un sistema democrático, la lucha por la jornada de las 8 horas, la destrucción del feudalismo, de los restos del feudalismo que aún quedaban en el campo, la devolución de las tierras robadas a los campesinos mediante los recortes, etcétera. Después de esto viene la parte de los estatutos, que es en la que realmente no solo hubo más problemas de debate, sino que además hubo más problemas de cambios de posicionamientos de partes de bloques que a priori pues eran más fijos, ¿no? Tuvo muchos problemas para su aprobación. Una de las cuestiones en las que hubo más debate era la cuestión de la condición de miembro del partido, qué es lo que te hace ser miembro del partido para Lenin y los iskristas en principio. Era alguien podía formar parte del partido si aceptaba el programa aprobado, si apoyaba al partido de forma material y si estaba afiliado y participaba en una de sus organizaciones. El bloque de Martov consideraba las dos primeras partes, estaba de acuerdo, pero no consideraba que fuera indispensable formar parte de una de sus organizaciones, ¿no? Entonces, pues Lenin entendía que esto abre la puerta a elementos vacilantes no proletarios que existen, ¿no?, personas que pueden simpatizar con el partido, pero que no dan el paso a participar realmente en ninguna de sus organizaciones, con lo cual se entiende que no se le puede dar a este tipo de elementos, pues eso, vacilantes, que no son consecuentes, el derecho y la posibilidad de influir en los asuntos del partido, ¿no? Y entendía que los martovistas lo que querían era un partido pues heterogéneo y difuso, ¿no?, en lo ideológico al final, porque es lo que consigues. Y gracias a pues un cierto grupo de iskristas vacilantes gana esta segunda opción. Luego, a la hora de debatir la formación del Comité Central, la representación del Bund, que eran la representación de los judíos, pretendían tener un lugar especial precisamente por ser representantes de los judíos, ¿no? Entonces se consideraba que esto representaba una división entre los obreros y que no se podía aceptar de ninguna de las maneras. En votación se rechazó y en este momento los bundistas abandonan el Congreso, lo que hace que vuelva a cambiar de nuevo la correlación de fuerzas para la siguiente batalla, ¿no?, que fue la formación del Comité Central, que finalmente acaba formado exclusivamente por leninistas, y la redacción de Iskra, que se le da opción a entrar a Martov, pero no lo acepta, y entonces también queda finalmente formado por leninistas. Estas dos votaciones ahondan un poquito en lo que es la derrota de los martovistas. ¿Cuáles son las conclusiones, ¿no?, de lo que fue el Congreso? Pues el Congreso afianza
la victoria del marxismo sobre el oportunismo de los economistas. Se consigue aprobar el programa y los estatutos que no se había conseguido en el primer congreso, creando realmente por fin un partido socialdemócrata de carácter de toda Rusia y el marco para que exista un partido único, que era digamos, el objetivo de Lenin. Muestra unas discrepancias muy importantes en materias de organización y que se visualizan claramente en los dos bloques que luego dieron en llamarse los bolcheviques y los mencheviques, que representan mayoría y minoría. Se ve que el vacío de los antiguos oportunistas economistas lo ocupan los nuevos oportunistas mencheviques. Y además se ve que el Congreso no consigue resolver los problemas organizativos, no solo no los consigue resolver en el momento, sino que no sienta las bases para que queden resueltos en el futuro. Y de hecho, esto es una de las cuestiones que da lugar a que estos problemas entre bolcheviques y mencheviques, lejos de solucionarse, se ahonden a futuro. Que es lo que tratamos aquí en esta última presentación. Los manejos escisionistas y la agudización de la lucha dentro del partido. Vale. Después del Congreso, esta lucha entre bolcheviques y mencheviques se agudiza. Se agudiza porque los mencheviques pretenden no respetar los acuerdos que se habían conseguido en el Congreso, las votaciones que perdieron. Pretenden introducir a miembros de los suyos dentro del Comité Central y dentro de la redacción del periódico Iskra, y acaban, ante la negativa, obviamente, porque no correspondía, no respondía a los acuerdos alcanzados durante el Congreso, acaban creando una organización fraccional dentro del partido. En esto tuvo bastante papel malo Plejanov, que intentó tener un papel conciliador con ellos y lo que acabó fue dándoles alas, ¿no? Por ejemplo, en lo que fue la entrada de los mencheviques en Iskra, Plejanov, que formaba parte de la redacción de la misma, está a favor de que entren. Lenin no considera que esto no es aceptable y acaba abandonando esto para centrarse en su labor en el Comité Central, dando lugar a una Iskra controlada por los mencheviques, ¿no? Y que viene a llamarse Nueva Iskra para diferenciarla de la anterior, y que acaba convirtiéndose en un órgano de expresión dedicado a la lucha contra Lenin y contra los bolcheviques, ¿no? Un órgano de expresión de los mencheviques, que trabajan junto con los economistas y con los bundistas, ¿no? Buscan minar la cohesión del partido, glorifican el individualismo de los intelectuales y justifican la indisciplina anárquica. A esta parte contesta Lenin en la obra un paso adelante y dos atrás. Las tesis fundamentales de organización que desarrolla en este libro es, primero, que el Partido Marxista es una parte de la clase obrera, que se distingue de otros partidos que puedan ser de clase obrera en que es un destacamento de vanguardia, un destacamento consciente, un destacamento marxista de la clase obrera. No es simplemente lo que pretendían, no es algo
en el que pueda participar cualquiera simplemente pues, por ser un huelguista, ¿no? No la idea, la misión del partido no es rebajar su nivel hasta el de cualquier huelguista, sino elevar a las masas obreras, elevar a cualquier huelguista al nivel del partido, ¿no? Por otro lado, dice que el partido no es solamente el destacamento de vanguardia, sino su destacamento organizado, introduciendo el concepto de disciplina propia obligatoria para todos sus miembros. Por eso los afiliados al partido se hayan obligados a estar afiliados también a una de sus organizaciones. Si no fuese un destacamento organizado, sería simplemente una suma de individuos que cada uno se consideraría miembro del partido, pero pues podría hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces no estaría respondiendo a la voluntad del partido. Por otro lado, no es un destacamento organizado puro y simple, sino considera que es la forma más alta de organización entre todas las de la clase obrera y que está llamada a dirigir a todas las demás organizaciones del proletariado. Perdón. Vale. Y que el partido es la encarnación de los vínculos que unen al destacamento de vanguardia de la clase obrera con las masas de millones de hombres del proletariado. Aunque fuese el mejor destacamento de vanguardia y se hallase magníficamente organizado, si no tuviera los vínculos con las masas sin partido, no estaría siendo vanguardia de nadie y no estaría organizado para nada, ¿no? Sería un partido encerrado en sí mismo. Para ser un partido socialdemócrata, dice, hay que conquistar el apoyo de la clase propiamente. Y seguimos al siguiente punto. Para funcionar bien y dirigir las masas con arreglo a un plan, debe de estar organizado sobre la base del centralismo. Esto es, con estatutos únicos, con una disciplina de partido que sea igual para todos, con un solo órgano de dirección a la cabeza, que es el Congreso del partido, y en los intervalos pues el Comité Central emanado del mismo. Bueno, sí que es cierto que en el régimen de ilegalidad no daba lugar a que se estructurase sobre el principio de la elección desde abajo, pues mantenía este carácter estrictamente conspirativo, pero Lenin lo planteaba en todo momento como una situación que era pasajera hasta que consiguiese derribar el zarismo e implantar un sistema democrático, ¿no? Finalmente, si el partido quiere conservar la unidad en sus filas, es necesaria una disciplina proletaria única que obligue por igual a todos los miembros del partido, tanto a los dirigentes como a los militantes. Venía a decir, ¿no?, que no podía haber una distinción entre unos ciertos militantes especiales, ¿no?, o selectos, creo que utiliza la palabra, y la gente del montón que debe someterse a ellos igual, pues os suena de algo este tema en concreto. Y me vais a perdonar, pero es que tenía aquí unas notas y ahora no las encuentro. Bueno, la cuestión... Bueno, perdón. La cuestión es que, nada, simplemente por rematar, ¿no? Esta última obra de Lenin sirvió para pues establecer las bases organizativas en concreto de lo que debería de ser y lo que finalmente fue el Partido Socialista Obrero de Rusia. Y pues, aquí lo dejo. Voy a dejar, no sé si me estáis viendo, voy a darle a esto, a salir de ventana para poder veros yo a vosotros. Nada más, si tenéis cualquier pregunta.